Hola, querida iglesia. Querido hermano, el pasaje que vamos a leer el día de hoy tiene cierto grado de complejidad. Pude identificar al menos tres aspectos que lo vuelven un pasaje un tanto difícil de abordar. Lo primero es que contiene elementos culturales que en nuestro contexto actual son difíciles de interpretar. Además, utiliza un lenguaje poco frecuente que lo hace una lectura difícil. Y lo tercero, y quizás lo más desafiante, es que vivimos en una cultura que insiste en eliminar cualquier diferencia entre hombres y mujeres, promoviendo una igualdad total en todos los sentidos. Y Pablo, en estos pasajes, parece marcar una clara diferencia entre ambos sexos, lo cual puede sonar quizá un poco chocante para nosotros. Estos son el tipo de pasajes que nos hacen ver como una iglesia machista. Por eso, al leer este texto, será crucial que nos pongamos los lentes del Evangelio y meditemos en todo esto con la mente de Cristo. De lo contrario, podríamos perdernos en ideas confusas y no ver el principio esencial que la palabra de Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Los animo a ver este pasaje por encima del sol, donde habita la presencia misma de Dios y los ángeles lo adoran. Solo así podremos expandir nuestras mentes hacia lo eterno y ver la belleza de esta enseñanza. Así que oremos y luego vamos a leer el texto. Padre Santo, gracias porque nos permites reunirnos aquí el día de hoy. Ayúdanos a leer estos pasajes con entendimiento, a poder ver la belleza de ti, Señor, a través de esta lectura. Ayúdanos, Señor, a no ser un estorbo para lo que tú quieres transmitirnos como iglesia. Guíanos, Señor, en este aprendizaje y ayúdanos a ser humildes al momento de recibir lo que tú tienes para decirnos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Quiero pedirle a Miguel si puede pasar a leer el texto de hoy. Buenos días, hermanos. Les invito a leer en 1 Corintios, capítulo 11, versículos del 2 al 16. Dice: Los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como se las transmití. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No les enseña el mismo orden natural de las cosas, que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello, mientras que es una gloria para la mujer llevar cabello largo? Es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. Si alguien insiste en discutir este asunto, tengan en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Hermanos, esta es palabra de Dios. Gracias. ¿Qué tema? Bueno, antes de entrar al detalle, necesitamos comprender el contexto en el que Pablo está entregando esta instrucción a la iglesia de Corinto. En el capítulo anterior, el apóstol está animando a la iglesia a renunciar a sus libertades por amor al prójimo, y su conclusión es contundente. En conclusión, dijo en el capítulo 10, ya sea que coman, beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Cuando aparece un para en las Escrituras, generalmente se relaciona con el propósito. En este caso, Pablo nos dice que todas nuestras acciones deben tener como propósito glorificar a Dios. Esta enseñanza será clave para entender los versículos que le siguen. Al comenzar el capítulo 11, Pablo trata un tema que aparentemente estaba generando tensión en la iglesia de Corinto.
el uso del velo por parte de las mujeres. En aquel tiempo, tanto en la cultura judía como en la greco-romana, era común que las mujeres usaran velo en público. En el contexto cristiano, ese velo simbolizaba estar bajo la cobertura, la responsabilidad y la autoridad de su esposo, aunque es necesario mencionar que socialmente era una práctica extendida, se asociaba con la decencia, con el respeto y con la modestia. Pablo no parte explicando esta práctica desde lo cultural, sino que primero establece una verdad teológica fundamental, que será el cimiento de todo el pasaje. Pablo va a plantear la idea general y luego va a argumentar el porqué de esa idea. Esto es lo que dice en el versículo 3. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Pablo comienza estableciendo un orden. La palabra cabeza en este contexto se relaciona con responsabilidad y liderazgo, más que con jerarquía o superioridad. Es una función, no una categoría de valor. No se trata de que el hombre es el jefe de la mujer, sino de que ha recibido de Dios la responsabilidad de guiar con amor, así como Cristo guía al hombre. Este liderazgo es específico, no general. Así como un cuerpo tiene una sola cabeza, no todos los hombres son cabeza de todas las mujeres, sino más bien se refiere dentro del marco del hogar o del orden en la iglesia. A veces, al hablar de cabeza, podemos asociarlo con superioridad. Pero ¿qué ocurre con la idea de que Dios es cabeza de Cristo? ¿Significa que Cristo es inferior al Padre? Por supuesto que no. Hace poco se recordaba un famoso concilio que tuvo lugar en el siglo IV, el concilio de Nicea, en el cual se afirmó, tras revisar toda la evidencia bíblica, que Cristo es plenamente Dios. Es decir, Cristo es de la misma sustancia que el Padre. Jesús es Dios eterno, digno de toda honra y gloria. Entonces, si el Hijo se somete al Padre sin perder su divinidad ni dignidad, ¿cuánto más nosotros podremos aceptar roles de liderazgo y sujeción sin verlos con niveles de importancia o valor? Debemos ver el liderazgo como Cristo lo ve. Por eso ha sido puesto como cabeza del hombre. Este principio también nos debería hacer una pregunta vital a todos los hombres. ¿Nos estamos dejando liderar por Cristo? Queridos hombres, si no vivimos bajo la guía de Jesús, ¿cómo podremos liderar con fidelidad y sabiduría a nuestras familias? Ahora bien, esto no debe quedar solo en un entendimiento teórico. Cristo honró al Padre al someterse voluntariamente a Él, viniendo a nuestro mundo a morir crucificado. Esta sujeción no fue debilidad, sino una expresión suprema de amor. Cuando usamos nuestra libertad para servir, honramos a Dios, honramos a Cristo, quien hizo lo mismo. En la iglesia de Corinto, la forma en que se adoraba comunicaba un mensaje. Ignorar el diseño de Dios al orar o profetizar, ya sea el hombre cubriéndose o la mujer descubriéndose, era deshonrar al Señor. Miren lo que dicen los versículos 4 y 5. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza, y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra a su cabeza. Es como si estuviera rapada. Pablo compara esta deshonra con el acto de raparse la cabeza, algo vergonzoso en ese contexto. Hay interpretaciones diversas en relación a esa figura de raparse el cabello. Algunos piensan que Pablo lo está asociando a las prostitutas de la época que llevaban la cabeza rapada, otros lo relacionan con castigos por adulterio. Pero lo que sí queda claro es que Pablo está usando una imagen cultural fuerte para transmitir cuán serio es ignorar el diseño de Dios. La exhortación no es simplemente usar o no un velo, sino expresar con nuestra vida y adoración que honramos el diseño divino. Muchos podrían preguntarse en este punto, ¿por qué este orden? ¿Por qué no al revés? ¿O será que quizás esto es algo que aplica para esa época, algo cultural? ¿O quizás será que Pablo piensa que hay diferentes capacidades en ese momento? Sabemos que antiguamente la educación era un acceso mucho más fácil para el hombre que para la mujer en comparación a cómo es ahora. Son preguntas e interrogantes válidas. Así que para responderlas tenemos que seguir leyendo el pasaje y ver cómo responde Pablo a esto. Miremos el versículo del 7 al 9. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que es imagen y gloria de Dios.
la mujer es gloria del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Y no fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. El apóstol no apela a la cultura de la época, ni a la habilidad propia de cada sexo, sino a la creación misma. No es que una mujer tenga que darle gloria al hombre, no está tratando de decir eso, sino que se refiere a que la mujer le da una honra única al hombre debido a su procedencia y a su propósito. Por eso que lleva su explicación al Génesis, momento en que eras creada a partir de Adán con el propósito de ser su ayuda idónea. Sabemos que en el Génesis la cultura estaba recién en gestación. No hay un factor cultural en el Génesis. Pero cuidado, ayuda idónea no significa ser menos. En hebreo, la palabra usada es eser, que se usa ampliamente para referirse a Dios mismo, cuando se describe como nuestro ayudador y socorro. Es un rol de dignidad, no de inferioridad. Pablo no está afirmando que el hombre tenga más valor, sino que hay un orden de creación con propósito. El hombre y la mujer fueron creados para la gloria de Dios. Pero la mujer además refleja una honra especial hacia el hombre debido a la naturaleza de cómo fue creada. Y el hombre a su vez refleja esta honra hacia Cristo. La honra implica expresión, y esa expresión en ese tiempo era el velo. Pablo concluye esta sección diciendo lo siguiente en el versículo 10. Por esta razón, y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. Se preguntarán, ¿a qué se refiere con eso de los ángeles? Bueno, esto eleva aún más la dimensión del asunto, ya que está dando a entender que la manera en que adoramos no solo es visible para la iglesia, sino que también es visible ante las regiones celestiales. Porque nuestra adoración comunica realidades eternas. Lo que hacemos en la tierra muestra la multiforme sabiduría de Dios a una multitud de testigos en los cielos. Ahora bien, ¿cuál es la sabiduría que este diseño en particular nos está mostrando? Porque este orden, ¿qué refleja? ¿Cuál es la sabiduría que Dios dejó inserta detrás de esto? La sabiduría de Dios se manifiesta en que no fuimos creados para ser autosuficientes, sino complementarios. Miren lo que dice el versículo 11 y 12. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Es así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Es interesante porque está hablando de una codependencia aquí. Aunque Eva fue creada desde Adán, todos los hombres de la historia han nacido de una mujer. Por eso, ni la mujer ni el hombre pueden decir que no necesitan al otro. Ahora bien, la realidad es que ninguno de nosotros existiría si no fuera por Dios. Por eso nuestra dependencia primaria es hacia Él. ¿Pero qué quiere decir el apóstol con todo esto? Lo que está tratando de transmitir es que dentro del cuerpo de Cristo, nosotros, la iglesia, ninguno es independiente del otro. Somos un solo cuerpo que requiere de cada parte. Esta relación de dependencia y colaboración entre hombre y mujer es fundamental para reflejar un aspecto hermoso del Evangelio. ¿Se han preguntado por qué Dios tendría dentro de su diseño establecer el matrimonio? Bueno, resulta que hasta antes de la venida de Cristo, la razón de la existencia del matrimonio era un completo misterio. Era algo oculto. ¿Por qué Dios crearía el matrimonio en el Génesis? ¿Qué sentido tiene? Pero la obra que hizo Jesús reveló el significado que está contenido en esta sagrada unión. El esposo es una representación de Cristo y la esposa una representación de la iglesia, novio y novia. Cuando hombre y mujer se unen en el pacto matrimonial, se convierten en una sola carne. Asimismo, Cristo se unió con nosotros por medio de un pacto eterno, a través de su sacrificio, y nos hizo un solo cuerpo con Él. La representación del matrimonio refleja lo que Cristo vendría a ser aquí en la tierra. Así, cada uno de nosotros representa una parte de ese cuerpo, siendo Jesús la cabeza. Por lo tanto, nuestros matrimonios son espejos del Evangelio. La relación entre el hombre y la mujer en el matrimonio
no es solo social o afectiva, es teológica. Es una predicación viviente del amor redentor de Cristo. Hermanos, somos parábolas vivientes para la gloria de Dios. Somos ilustraciones de lo que Él ha hecho. Nuestras historias de vidas representan aspectos de Dios. Quizás no entendemos muchas cosas que nos pasan en la vida. Bueno, tenemos que quizás tratar de ver cómo eso ha dado gloria a lo que Cristo ha hecho, al Evangelio. Cuando nos preguntan, ¿por qué no apoyamos el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Por qué no promovemos la identidad de género como una construcción social? ¿Por qué no buscamos eliminar las diferencias entre hombre y mujer? Una construcción individual, quise decir. La respuesta no es ideológica. La respuesta está en el diseño de Dios. Porque ¿qué es lo que pasa? Si nosotros alteramos el diseño, estamos transmitiendo una mentira acerca de quién es Dios y lo que Él ha hecho. Esa es la razón. Nosotros, si nos vemos como representaciones de Dios, alterar nuestra manera de relacionarnos y el diseño que transmitimos, estamos dando a entender una mentira acerca de Dios. Porque Él no es así. Él ya se reveló de una manera particular. Y todo lo que existe fue creado para glorificarlo a Él, como concluimos en el capítulo 10. Si vivimos de acuerdo con su diseño, encontramos sentido, plenitud y gozo. Pero si lo distorsionamos, perdemos dirección y terminamos viviendo para nosotros mismos. Para reforzar su argumento, Pablo apela al sentido común y al orden natural. Miren los versículos del 3 al 15. Juzguen ustedes mismos. Le está pasando ahora la pelota a la iglesia. ¿Es apropiado que la mujer ora a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No enseña la misma naturaleza o el orden natural que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello? Mientras que es una gloria para la mujer llevarlo largo, porque a ella se le ha dado su cabellera como velo. En aquella época era común que hombres tuvieran el cabello corto y las mujeres largo. No está diciendo que esté mal tener el pelo corto ni tenerlo largo. Esto es algo que está haciendo una referencia cultural. Aunque esto ha cambiado un poco con el tiempo, la realidad es que entre hombres y mujeres seguimos viéndonos diferentes. Incluso la biología nos revela diferencias claras entre los sexos, hormonales, físicas y emocionales. Incluso los patrones más visibles, como la caída del cabello en los hombres, producto de la testosterona, nos recuerdan que Dios nos creó diferentes en todos los sentidos. Pablo no está regulando el largo del cabello, sino más bien usando una referencia cultural para destacar que la misma naturaleza revela un orden y que al deshonrar ese orden, queriendo imitar al sexo opuesto, provoca una vergüenza natural. Tiene que ver con la vergüenza de querer parecerse al otro sexo. En este caso se refiere a algo físico. Si yo, por ejemplo, estuviera aquí hoy predicando con una falda rosada con flores, quizá alguno podría considerar que me veo muy estiloso, pero es mucho más seguro que la mayoría se sentiría muy incómodo, tendría una incomodidad natural. Esa incomodidad natural tiene una raíz. Fue que Dios que nos diseñó diferentes, y cuando tratamos de romper con eso, el propio sentido común nos inquieta. Pablo cierra esta sección con firmeza. Revisemos el versículo 16. Si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Este asunto era tan controversial entonces como lo es hoy. Por eso Pablo aclara, esta es la única costumbre que las iglesias de Dios ha conservado. No tiene que ver con un legalismo, sino como una expresión visible del orden y la honra que reflejan a Dios. No buscamos imitar las formas externas, pero sí debemos reflejar con nuestras vidas el orden divino que glorifica a Dios. Querida iglesia, ¿tiene sentido que las mujeres usen velo hoy? Por supuesto que no, al menos no en nuestra cultura. Hoy el velo ya no simboliza sujeción ni honra al diseño de Dios. De hecho, podría generar confusión o ser asociado con prácticas de otras religiones. El velo en sí mismo no tiene valor, pero sí lo que representa. El velo no tiene valor, sí lo que representa. Pablo no está aferrado a una forma externa, sino al principio espiritual que hay detrás. Expresar en nuestras vidas el orden que Dios ha establecido. Ese principio no cambia con la cultura. ¿Saben por qué? Porque Dios no cambia. La iglesia entonces debe adaptarse culturalmente sin perder la esencia bíblica. La iglesia debe
marcar una diferencia. Necesitamos un orden claro de liderazgo, responsabilidades, funciones, basado en el diseño de Dios, no en las expectativas del mundo. Queridas hermanas, Dios las ha honrado con un rol hermoso. Su valor no radica en imitar lo que hacen los hombres, sino en vivir plenamente conforme al diseño especial que el Creador les dio. No se dejen arrastrar por los mensajes que dicen que para ser valiosas deben ser iguales en todos a los hombres. Cristo no nos llamó a empoderarnos con orgullo, sino a servir con humildad. Recordemos que Él, siendo Dios, se hizo siervo, y en eso está su gloria. Vivir conforme a su diseño no es un desperdicio de potencial, sino que la máxima expresión de honra, plenitud y libertad verdadera. Y a los hombres de nuestra congregación, ser cabeza no es una excusa para dominar, sino una responsabilidad sagrada de liderar con amor, humildad y servicio. Porque ese es el liderazgo que Jesús modeló, uno que ama con acciones y palabras, toma la iniciativa, especialmente la reconciliación. Escucha con paciencia y empatía. No abandona su rol, incluso en los momentos difíciles. No se autocompadece, ni se endurece. Y por supuesto, no es machista. Cristo no se enseñorea de nosotros con rudeza. Él nos guía con mansedumbre. Así debe ser el liderazgo cristiano, sacrificial y amoroso. Es importante aclarar que estas enseñanzas deben aplicarse con sabiduría y cuidado pastoral. No todas las situaciones permiten que el orden funcione de la misma manera. Cónyuges que no quieren colaborar en hacer cambios, otros que están ausentes, física o emocionalmente. Y también existen situaciones graves de abuso o violencia. Estas realidades requieren acompañamiento particular, discernimiento y una protección al vulnerable. Por eso no debemos ver esta enseñanza como una norma rígida, sino como un principio eterno que debe aplicarse con gracia. Hermanos y hermanas, no caigamos en la trampa de adaptar el Evangelio a las ideas de moda. Muchas voces reinterpretan las Escrituras con argumentos engañosos, usando falsos contextos históricos o supuestas traducciones del griego que no son fieles. No se trata de hacer que la fe parezca más moderna o atractiva. Se trata de reflejar al Dios eterno y glorioso tal como Él se ha revelado. Cristo es inclusivo como nadie más lo ha sido en la historia. Vino a salvar a personas de todas las razas, clases sociales y trasfondos. Pero su reino tiene un diseño, un orden y una belleza que no debería ser distorsionada. El diseño de Dios no es una carga, es bueno en gran manera. Es la guía perfecta para relaciones sanas, hogares fuertes y una iglesia unida. Y donde este diseño se vive, hay paz, propósito y gloria para Dios. Así que hoy, iglesia, desafiémonos. Primero, a rendir nuestros corazones a Jesús. También a examinar nuestras relaciones a la luz del diseño de Dios. Y también a abandonar toda rebeldía que pudiera estar arraigada dentro de nosotros. Así podremos dejar que el Espíritu Santo nos vaya moldeando a la imagen humilde de Dios, a la imagen humilde de Jesús. Que la próxima vez que digamos que le digamos a Jesús Señor, no sea solo de la boca para afuera, sino más bien una rendición genuina ante nuestro Rey y Salvador. Cristo en la cabeza de la iglesia, Cristo en la cabeza de nuestro hogar y la cabeza de nuestras vidas. Así que gloria sea a Cristo por siempre. Oremos. Padre Santo, gracias por este tiempo que tenemos para reflexionar en tu palabra. Ayúdanos a recibir esto con humildad, a considerar que hemos sido creados para reflejarte a ti y a vivir vidas, Señor, que te den gloria en todos los sentidos. Ayúdanos a poder tomar esto con sabiduría y saber cómo aplicarlo de la mejor manera en nuestras vidas, sin poner nuestro orgullo por delante. Agradecemos, Señor, todo lo que estás haciendo en nuestra iglesia y confiamos plenamente en lo que tú tienes preparado para nosotros hacia adelante. Te entregamos este tiempo, Señor, en Jesús. Amén.